Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Tribunales dan paso a primeras resoluciones que benefician a imputados en casos de lavado de activos y corrupción, tras reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional. Detención judicial a 6 efectivos de la policía implicados en narcotráfico en Colón, sumando así un total de 13 policías ligados a la narcoactividad en un mes. La campaña política entra en su fase final y los partidos con mayor opción hacen su demostración de fuerzas bajo un discurso polarizante e ideologizado que lleva a los expertos a proponer un pacto de paz. Consejeros del CNE conocen propuesta de un acuerdo de paz para bajar el tono polarizante de las campañas, abogar por un proceso limpio que concluya respetando los resultados de los comicios. Daniel Ortega se impone en un nuevo mandato en unos comicios caracterizados por el abstencionismo y la impugnación social de la comunidad internacional que anuncia nuevas sanciones. Diputado Ecónomo y el presidenciable independiente Santos Orellana y familia a audiencia inicial este martes. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Puma. Recibe 8.5% de ahorro inmediato y permanente y megapuntos de bienvenida. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. El Poder Judicial no confirma las supuestas 6 resoluciones favorables para imputados en caso de lavado de activos y de corrupción aplicadas en los últimos días y amparadas en las reformas penales aprobadas en el Congreso. La noticia del día es presentada por Claro. Llegó el Red Week de Claro con hasta 30% de descuento en tu plan postpago. Ninguna autoridad judicial ha confirmado hasta el momento la liberación de 6 condenados por el delito de lavado de activos y que fueron favorecidos con la reforma al artículo 439 del Código Penal. Telenoticias sí obtuvo la versión del coordinador de los jueces de sentencia de Tegucigalpa, quien confirmó que existen algunas solicitudes de esa naturaleza, pero desconoce si hay resoluciones al respecto. Sabemos que ante otras instancias sí ya se han producido las primeras solicitudes, y habría que ver qué se está resolviendo en esos tribunales a partir de que ya las reformas penales son vigentes a partir de su publicación en el Diario de la Gaceta. Fíjese que aquí desconozco que ha habido alguna resolución, pero seguramente ya están siendo presentadas algunas de ellas. Nosotros todavía no hemos tenido conocimiento de que hay en nuestro tribunal, pero seguramente en los próximos días vendrá una avalancha de ese tipo de solicitudes. El Ministerio Público calificó la reforma como un retroceso en el combate a la criminalidad organizada, específicamente en el tráfico de drogas, delitos de corrupción y de lavado de activos. Consideramos que la reforma que se ha hecho al artículo 439 del Código Penal, que está relacionado específicamente con el delito de lavado de activos, está representando un retroceso al combate a la criminalidad organizada, específicamente cuando estamos hablando de tráfico de drogas, de delitos de corrupción y también de lavado de activos. Aquí el Ministerio Público obviamente que va a recurrir a lo que la ley le permite, ¿verdad? Porque no estamos conformes con que se haya modificado este artículo. Los integrantes de la coalición anticorrupción se muestran preocupados por los denominados pactos de impunidad impulsados desde el Congreso Nacional, que abren el camino para que varios condenados obtengan su libertad con la reforma al artículo 439 del Código Penal. En esta reforma lo que hacen es que eliminan una colita en el tipo penal a donde decía que cometía el delito de lavado de activos aquellas personas que no puedan probar el origen lícito de su patrimonio. Estos claros ejemplos, como por ejemplo el del clan Barralaga,
que muchos del patrimonio que se encontró no pudieron probar el origen lícito de los mismos. Al eliminarle esta cola, lo que estamos generando es impunidad. Según la exparlamentaria, está claro que muchos de los casos en investigación por corrupción y lavado de activos se desvanecerán y los que ya están judicializados y condenados podrán optar a un sobreseimiento definitivo. La noticia del día fue presentada por Claro. Llegó el Red Week Claro con hasta 30% de descuento en tu plan postpago. El Ministerio Público anunció este lunes que interpondrá un recurso de casación contra la sentencia dictada a los exviceministros de Salud Javier Pastor y del Trabajo Carlos Montes, a quienes se les condenó por cohecho pasivo impropio, pero se les absolvió por lavado de activo en el caso de corrupción del Seguro Social. De acuerdo a la entidad fiscal, existe una violación, interpretación errónea y aplicación indebida a la norma en cuanto al tipo penal de lavado de activos. El capitán Santos Rodríguez Orellana comparecerá nuevamente ante un juez de letras con competencia nacional en materia penal, esta vez para audiencia inicial en la causa que se le sigue a él, a su esposa Jennifer Lisset Bonilla y a su suegra Lisset Bonilla, acusados por un delito de lavado de activos por más de 238 millones de lempiras de ingresos no justificados. La audiencia inicial está programada para este martes 9 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. El Ministerio Público establece en el requerimiento fiscal que se desconoce el origen lícito de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles por parte de los acusados, por lo que pedirá se dicte un auto de formal procesamiento para los tres acusados. En tanto, la defensa privada anuncia que hará los descargos que corresponde para solicitar sobreseimiento definitivo para sus defendidos. Un juez de letras designado desarrollará este martes audiencia inicial en la causa instruida contra el diputado Reinaldo Economo, a quien el Ministerio Público acusa a título de cómplice necesario en la comisión de un delito de fraude y autor de un delito de lavado de activos. En principio, esta audiencia inicial estuvo en agenda para el viernes 28 de octubre de 2021, pero a petición de la defensa privada del acusado se reprogramó para el martes 9 de noviembre debido a un quebranto de la salud de su defendido. El Ministerio Público incluyó al diputado Economo en la operación Omega 10 al presentar contra él requerimiento fiscal por hechos relacionados con un proyecto de construcción para el Seguro Social en San Pedro Sula, por el que también están acusadas 15 personas más, 7 de ellas cumpliendo prisión preventiva. La audiencia inicial está programada para las 9 de la mañana y el juez podrá dictar auto de formal procesamiento, manteniendo las medidas cautelares o modificando a prisión preventiva. También puede dictar sobreseimiento provisional o definitivo. Al menos 3 heridos y una mujer muerta es el saldo de un hecho violento que se registró a la altura de la colonia en el sector del Carmen, cuando desconocidos en motocicleta dispararon contra los ocupantes de una camioneta. Una persona del sexo femenino y era la que conducía el vehículo al momento que se da el hecho criminal. Como principal hipótesis se maneja que pueda ser un pleito entre estructuras criminales, ya que entre las personas heridas se encuentra uno de ellos que el día de ayer precisamente había sido detenido por la Policía Nacional para efectos de investigación por presumirlo parte de una estructura criminal. Los heridos fueron auxiliados por efectivos de la policía, ya que el hecho se registró a pocos metros donde permanecía un retén policial. 6 elementos de la Dirección Policial de Investigación DPI y 9 civiles fueron detenidos el fin de semana en posesión de 50 kilos de supuesta cocaína, incautada en una operación realizada por ellos mismos en el departamento de Colón. Este hecho se suma a lo ocurrido el 8 de octubre, cuando 7 miembros de la Policía Nacional y 2 civiles también fueron detenidos con 19 kilos del mismo estupefaciente en el departamento de Olancho, además de la cantidad de armas de uso policial decomisadas. Hasta ahora pues estamos iniciando las investigaciones pertinentes para saber el grado de responsabilidad que tendría cada uno de ellos, ¿verdad? Una vez que las investigaciones sean concluidas, pues entonces se recomienda la sanción que podría aplicárseles a cada uno de ellos. En el caso de los miembros de la carrera policial que fueron detenidos el 9 de octubre del presente año,
Pues contra ellos sí se inició una investigación de oficio, una investigación disciplinaria para conocer su grado de responsabilidad. Asimismo, se llevó de manera simultánea el proceso penal que fue seguido contra ellos por parte de los entes jurisdiccionales, y ahora que se ha dictado ya el auto de formal procesamiento contra ellos, entonces la DIDAPOL solicitó a la Policía Nacional la inmediata suspensión de labores y de salario de estos 7 miembros policiales. El Ministerio Público informó este día que han presentado un requerimiento fiscal en contra de los 6 policías y 9 civiles detenidos el fin de semana, y según la DIDAPOL, en lo que va del año han recibido más de 2.400 denuncias por diferentes faltas policiales de sus funciones. Y esta tarde el Juzgado de Letras de lo Penal, en audiencia de declaración de imputados, dictó la medida de detención judicial a 15 personas, entre ellos 6 agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI. Cada año centenares de policías son separados de la institución por diversas causas, entre ellas delitos relacionados a la narcoactividad. Pero el hecho de que en un mes 3 efectivos policiales salgan salpicados en ilícitos de drogas pone de nuevo el acento en una depuración que parece nadar contra la corriente. Nadar contra la corriente, así parece que funciona la depuración policial en el país, pues aunque de manera anual se depuren a más de 300 entre agentes y oficiales, cada vez son más los implicados en diversos casos, entre ellos de narcotráfico y crimen organizado. Así se evidenció este fin de semana cuando fueron capturados 6 policías activos encontrados con 50 kilos de cocaína en Colón. En la Policía Nacional no se va a darle trato sedoso a ningún policía que incumpla su deber. El que la hace la tiene que pagar. Tal parece que en las zonas donde hay mayor tránsito de drogas, los agentes son más proclives a involucrarse con el narco. Hace un mes otros 7 miembros activos de la policía también fueron encontrados con 19 kilos de cocaína en Olancho. Según Rivera, es vital una mejor supervisión de la tarea encomendada a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, la Inspectoría General de la Policía Nacional, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales DIDAPOL. Deberá existir mayor supervisión por parte de Inspectoría, la Dirección de Inteligencia Policial, DIDAPOL y otras autoridades encargadas de darle persecución a los delitos cometidos por los policías. Estas instituciones encargadas deben efectuar una labor más eficiente y rigurosa en la vigilancia de los policías. La Asociación para una Sociedad Más Justa hace un llamado a cada una para que trabajen en conjunto y garanticen una depuración permanente. Todas las acciones que se desarrollaron producto de la depuración de la Policía Nacional deben de tener un seguimiento y deben de tener en este momento y en la actualidad un tipo de acción que venga a garantizar que la institución no va a seguir infiltrándose con personas que van a venir a dar un mal ejemplo a la institución policial. Si hay algo seguro es que debe ser depurado todo aquel que se le encuentre transgrediendo la ley y de los corredores del narcotráfico, sobre todo en la región atlántica, Caribe y nororiental, así como en las fronteras con Guatemala, al percibirse un patrón de conducta en el trasiego de la droga en colusión con delincuentes, agentes del orden y civiles. Bueno, sobre este tema, los 6 funcionarios policiales capturados en Tocoa, Colón, el pasado fin de semana con 50 kilos de cocaína fueron remitidos al centro penitenciario de Támara Francisco Morazán, luego de pasar la audiencia de declaración de imputados ante un juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal, que les dictó detención judicial con la medida de prisión preventiva. Esta resolución judicial alcanza por igual a 9 civiles capturados en la misma operación, 9 varones que hasta la audiencia inicial permanecerán detenidos en la cárcel de Siria Francisco Morazán, y una mujer que fue remitida a la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social. Una nueva plantación de arbustos de hojas de coca, 142.500 en total, fue detectada este lunes en una aldea del municipio costero de Iriona, Colón. Una operación realizada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas, que el pasado domingo había detectado otra plantación de 87.000 plantas, de que sumadas dan un total de 229.50 arbustos más, un laboratorio para procesar pasta de cocaína. Estas 2 plantaciones de arbustos de hojas de coca fueron detectadas posteriormente a la detención de 15 personas, 6 de ellas agentes de la policía en servicio activo. El 8 de octubre de 2021, otros 5 policías y 2 civiles fueron capturados en el departamento de Olancho con 19 kilos de cocaína que trasladaban en vehículos policiales.
Más adelante aquí en el Noticiero Líder, consejeros electorales conocen propuesta de acuerdo político de paz, juego limpio y aceptación de resultados. Radio Satélite es la emisora radial consentida del dial y celebra sus 61 años ofreciendo una programación de interés general para sus oyentes con su misión de informar, entretener y promover los servicios sociales. Estamos celebrando 61 años, imagínense, ya pasamos la frontera de la tercera edad. Y estamos muy felices, muy agradecidos con Dios en primer lugar y agradecidos con esa gran cantidad de oyentes que cada día se incrementa más. Magnífico, la Satélite es la consentida prácticamente del dial. Es una radio donde nos escucha todo mundo de las diferentes clases sociales, ¿verdad? La gente ahí en el taller, la gente en la oficina, en la fábrica, los amigos motoristas, los amigos de seguridad. En fin, estamos a nivel nacional e internacional a través de nuestras frecuencias autorizadas. Fundada el 8 de noviembre de 1960, Radio Satélite es una de las emisoras radiales del Grupo Emisoras Unidas que se identifica por una programación variada y amena. Su famosa hora satélite ha ganado empatía con sus oyentes que sintonizan su señal. Todo el día porque da la hora, pues, y da las noticias y pone música. Y entonces yo me entretengo allí en la casa. Yo solo pongo Satélite nada más. Sí, desde que estaba joven. Sí, desde que estaba joven escucho Satélite. Usted puede programar su despertar tan solo con una llamada a Radio Satélite y el locutor de turno lo llamará personalmente para que llegue a tiempo a su cita o centro de trabajo o estudio. Así que felicidades al staff de Radio Satélite del Grupo Emisora. Por sexto año consecutivo, Banrural se suma a la gran obra de amor en Honduras como es Teletón. En esta oportunidad, la institución financiera hizo el lanzamiento de su promoción con doble causa, Chocolate Banrural Teletón. Por la donación de 100 lempiras recibirá un regalo a base de chocolate y podrá participar en rifas de motocicletas. Cada hondureño que quiera ir a Banrural puede hacer su donación de 100 lempiras y recibe a cambio chocolates. Aparte del chocolate puede participar en rifas, en sorteos de 7 motocicletas. Banrural, además de recaudar dinero para la Teletón, estará apoyando a los productores y emprendedores nacionales, porque el chocolate que entregarán es procesado por manos hondureñas y el cacao que se utiliza es cultivado en tierras nacionales. A nosotros nos demuestran pues ese nivel de confianza que tienen en la institución y creo que con el lanzamiento de esta promo Teletón también una vez más demuestran todo. La verdad que es una iniciativa extraordinaria. Los productores y procesadores de chocolate aseguraron que están vinculados a la Teletón y llaman a hacer la donación en Banrural y así también ayudan a generar empleo en el país. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este gran proyecto. El objetivo que tiene, además de tener una donación hacia la Teletón, es también darnos más empleo, poder incentivar el cultivo del cacao, que es lo que estamos haciendo nosotros como fábrica. Banrural reafirmó su compromiso de ser parte de la historia de transformación de vidas a través de la Fundación Teletón y apoyo a los sectores productivos del país. El precio del dólar y el euro es presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic, la nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta. El precio del dólar y el euro fue presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. Por lanzamiento recibe 10% de cashback Credomatic. Solicítala ya. A 20 días de las elecciones generales, los partidos políticos con mayor opción de triunfo han sacado sus músculos en demostración de fuerza y la campaña se enfila hacia una mayor confrontación político-ideológica que solo polariza al elector. Y es preciso empujar un acuerdo de paz que cese la polarización del discurso, proponen los analistas.
Las concentraciones masivas desarrolladas el fin de semana por los tres partidos políticos con mayores posibilidades de triunfo son una demostración de fuerza, de acuerdo al director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, quien además señala que la campaña proselitista se está enfilando a una mayor confrontación política e ideológica. Bueno, después de las demostraciones de fuerza de los tres partidos políticos el día de ayer, vemos que la campaña electoral, lo que queda de la campaña, se está enfilando más bien hacia una mayor confrontación entre los partidos políticos y el debate se está yendo siempre hacia un debate más bien siempre ideológico entre izquierda y derecha, y no se está generando el debate en torno a ideas y planteamientos. Según este analista, los partidos políticos recurrieron al discurso de odio y miedo porque apelar a las emociones moviliza votantes, pero que eso puede pasar factura el día de las elecciones, debido a que el proceso se ha polarizado en dos candidaturas presidenciales. El riesgo es que esto se va acumulando y al darse en la etapa preelectoral, cuando llega el día de la jornada de elecciones, si las instituciones no son capaces de generar certidumbre y controlar el proceso, entonces tenemos episodios de crisis como el de 2017, en los que los candidatos controlan la narrativa. Durante el fin de semana, el Partido Liberal llevó a cabo una gran movilización en Lloro, mientras Libertad y Refundación se trasladó por el departamento de Valle y Choluteca. Por su lado, el Partido Nacional se quedó en la capital del país para realizar una marcha en contra del aborto y el comunismo. Desde la Fundación Democracia Sin Fronteras, indican que estas concentraciones deben ser motivo de análisis. No existe que la pandemia o el coronavirus ya no existe y que hay que buscar otra metodología para desarrollar entonces sus propias campañas políticas. Hay muchos mensajes bastante directos en temas de campaña que podrían inclusive ser objeto de algún tipo de sanción por parte de la Unidad de Política Limpia o aquel órgano garante. En ASJ cuestionan que se utilice una plataforma tan importante como las campañas políticas para dividir a la población, por lo cual insisten en que se firme un acuerdo de paz para evitar situaciones similares a la crisis postelectoral del 2017. No podemos darnos ese lujo de seguir repitiendo los errores o esas malas prácticas del pasado que nos lleven a crisis políticas como la del 2017, que a la postre le genera un grave daño a la ciudadanía, le genera un grave daño al Estado de Derecho, a las instituciones, y por ende lo que se espera son elecciones en paz. Los analistas aseguran que la multicrisis que se vive en Honduras difícilmente podrá solucionarse si los partidos políticos no asumen con madurez la campaña electoral. Telenoticias tuvo acceso este lunes al acuerdo político que será sometido al Pleno del Consejo Nacional Electoral para su aprobación, que busca garantizar unas elecciones generales pacíficas, libres de violencia política, como lo demanda la sociedad. El mismo fue enviado por el consejero presidente Kelvin Aguirre a sus colegas Rixi Moncada y Ana Paola Hall. El acuerdo propuesto contempla el compromiso de respetar y cumplir el marco jurídico nacional, promover un proceso de participación democrática que contribuya a la reconciliación nacional, rechazar la violencia en todas sus formas, entre ellas la violencia de género, favorecer el camino del diálogo y el consenso para fortalecer la democracia. Asimismo, trabajar por el respeto de los derechos humanos y la inclusión de toda la población. El acuerdo aboga por una campaña de juego limpio para promover la paz, preservar la unidad y fortalecer la cohesión social. Propone realizar campañas sobre la base de un proyecto social para involucrar y unir a la ciudadanía, contribuir al buen desarrollo de las campañas sin incitar ni recurrir a la violencia en el día de las elecciones. El acuerdo establece que se permita a los votantes ejercer el sufragio de manera libre y segura, sin intimidación o violación de sus derechos. Para el periodo postelectoral, el acuerdo gira sobre el compromiso de confiar en el resultado oficial de las votaciones que será entregado por el CNE, aceptar los resultados de las urnas y recurrir a los cauces legales para todas las disputas y dar instrucciones estrictas a los activistas y simpatizantes contra el uso de la violencia y condenar cualquier incumplimiento al respecto. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez expresó en la homilía del domingo que no salir a votar sería un pecado de omisión. No salir a votar es pecado de omisión, porque en democracia
la manera de alcanzar los cambios es con la participación. Y una persona indiferente es cómplice de que no se lleven a cabo los cambios en democracia. En su homilía dominical, el cardenal Rodríguez alertó a los hondureños al decir que estarían ingresando armas al país en el actual contexto electoral y que un voto no vale la sangre de un hondureño. La consejera Rixi Moncada reaccionó sorprendida ante el mensaje del cardenal Rodríguez y llamó a la Secretaría de Seguridad a tomar cartas en el asunto, mientras desde la comunidad internacional el llamado es a los partidos políticos para que eviten la violencia política. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez señaló en su mensaje dominical que hay algunos que están preocupados porque están ingresando armas al país y quieren violencia. El líder de la Iglesia Católica aseguró que hay que disuadirlos porque no hay voto que valga una gota de sangre de ningún hondureño. Algunos están preocupados porque dicen que han entrado armas al país y que quieren que haya violencia. A todos aquellos hay que disuadirlos, porque no hay voto que valga una gota de sangre de ningún hermana ni hermano hondureño. No tiene por qué haber violencia, muerte y confrontación. A la consejera electoral Rixi Moncada le extraña el mensaje del cardenal Rodríguez, ya que son las instituciones de seguridad del Estado las que tienen las armas. En las elecciones de 2017, más de 22 jóvenes fueron asesinados con balas oficiales. No se ocupan más armas, ya hay armas en el país y las armas las tienen los cuerpos armados. Entonces no sé el mensaje del cardenal a qué hacía referencia concretamente, porque a lo interno del país, el que realmente está armado permanentemente es el Estado. Desde el Consejo Nacional Electoral le apuestan a un acuerdo de paz entre los partidos políticos para que se puedan llevar a cabo el 28 de noviembre unas elecciones de forma pacífica. Y ahí esperemos que también estos sectores tan importantes como la Iglesia se unan al llamado que estamos haciendo nosotros de que se suscriba un acuerdo político para tener elecciones pacíficas. Nosotros ya hemos turnado a las consejeras esta propuesta para su aprobación. Ya hay dos partidos políticos, la candidata presidencial Xiomara Castro, el presidente del Partido Nacional David Chávez, que han dicho que lo firmarían. A esto se suman los constantes llamados de los observadores internacionales a unas elecciones pacíficas porque han visto una polarización del proceso electoral. Rechazamos contundentemente cualquier campaña política que incita a la violencia, que incita a la intimidación, a los ataques, especialmente alrededor del grupo más excluido, como los grupos LGBTI, como las mujeres y otros. Esto tiene que ser una campaña pacífica y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, hacen un llamado a los partidos políticos a crear los mecanismos de protección de su militancia y que dejen las campañas de odio y de insultos. José Andino, Telenoticias. Bueno, sobre toda esta temática, la consejera Moncada informó hace algunas horas que giró instrucciones al coordinador de propaganda del CNE para que tome acciones en contra de las campañas de odio en el marco de las elecciones generales. Ante el Pleno del Consejo y por supuesto ante los coordinadores de los distintos proyectos, en el caso de las campañas de odio, de forma directa he pedido al coordinador del proyecto de campaña y propaganda que ejercite acciones. No necesitamos nosotros que hayan denuncias o que hayan requerimientos para nuestro accionar. Podemos hacerlo de oficio, especialmente frente a las campañas inaceptables. Explicó que las sanciones que caben para este tipo de propaganda es la suspensión de la misma y multas con base al salario mínimo. No obstante, señaló que la sanción que más pesa es la ética y moral, ya que según ella la población no acepta ese tipo de campañas. En la ruta rumbo a las elecciones generales, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, con el apoyo de la Unión Europea y el proyecto Podemos, lanzaron el aula virtual del Consejo Nacional Electoral.
para llevar a cabo este proceso de elecciones está consciente que se requiere de una mejor preparación en derechos, cultural y científica para superar de mejor manera los retos planteados en este proceso de elecciones. Por eso el día de hoy nos congratulamos, estamos muy honrados de presentarle y darle al pueblo hondureño, los partidos políticos, esta plataforma de aprendizaje virtual sobre derechos y deberes electorales y valores democráticos. Todo este esfuerzo que concluye en una de las muchas acciones que se llama aula virtual data de esa construcción de una relación institucional a lo largo de los años que hoy presentamos bajo la presidencia del señor Kelvin Aguirre. La plataforma virtual contiene 3 cursos sobre valores democráticos, participación política y el instructivo para las juntas receptoras de votos. Después de la pausa comercial, seguimos con más política. Fernando Anduray denuncia retrasos en cronograma electoral vinculados a la transmisión de resultados electorales preliminares. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, el físico alemán Wilhelm Conrad descubrió los rayos X. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Roentgen realizó su primera demostración de los rayos X el 23 de enero de 1896 ante la Sociedad Médica Física de Würzburg. Posteriormente, en 1901, recibió el Premio Nobel en Física, también con decoraciones de la Sociedad Real en Londres, del Instituto Franklin en Filadelfia y de la Academia Americana de Ciencias en la Universidad de Columbia. Continuó trabajando en pos de la ciencia y fue director del Instituto de Física en la Universidad de Múnich, ciudad en la que falleció el 10 de febrero de 1923. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El representante del Partido Nacional en el Consejo Consultivo, Fernando Anduray, denunció que hay retraso en el cronograma electoral en 3 temas que tienen que ver con la transmisión de los resultados electorales preliminares. A estas alturas debió haberse montado ya un simulacro nacional de transmisión de resultados y entendemos que hasta este momento la empresa contratada MSA no ha podido montar el simulacro y que hay reclamos ya del Consejo Nacional Electoral a la empresa y que la empresa empieza a poner excusas. El tema es que unas elecciones sin transmisión de resultados serían un desastre. El Instituto Holandés para la Democracia también confirma que hay retraso a 20 días de las elecciones. No se han armado las maletas electorales, todavía no hace falta que vengan 5.000 dispositivos de Smartmatic, todavía está en proceso de prueba y organización el sistema de transmisión, al punto que todavía no se ha hecho el simulacro para probarlo y saber qué tal está el funcionamiento. Claro que hay un retraso. Por su parte, la consejera electoral Rixi Moncada confirmó que este jueves inician con las capacitaciones a los miembros de los partidos políticos para la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP y posteriormente durante 7 días se trasladan a las cabeceras departamentales. El comisionado presidente del Registro de las Personas, Oscar Rivera, informó que cumplirán con la entrega de 450.000 identidades o documentos de identificación nacional que hacen falta antes de los comicios. El 27 de noviembre estaremos entregando alrededor de 450.000. Hay una cantidad de tarjetas que no van a retirarse por diferentes razones. Número 1, tenemos un grupo de difuntos que murieron posteriormente de enrolarse. Esos DNI no se podrán entregar porque es personal el retiro. Y aquellos ciudadanos que se fueron del país, que proyectamos que en el último año alrededor de 120.000 hondureños salieron de Honduras. Es muy necesario que el Registro Nacional de las Personas establezca un mecanismo ágil de entrega del nuevo DNI porque muchos hondureños aún no cuentan con este documento. Es también muy necesario que todo hondureño acuda a las oficinas del Registro Nacional de las Personas a reclamar su nuevo DNI. Oscar Rivera manifestó que se han entregado 4.7 millones de documentos nacionales de identificación e hizo el llamado a todos los hondureños a presentarse a retirar su nuevo
DNI o Documento Nacional de Identificación. La plataforma ciudadana PANAL presentó a candidatos a cargos de elección popular del departamento de Cortés, endosados por esta organización que busca que en este proceso electoral la población conozca y tenga opciones de elegir personas que de llegar a ocupar cargos tomen acciones en favor del pueblo. Nos interesa mucho el Congreso. Hacia allí el pueblo hondureño tenemos que saber escoger, porque es ahí donde está el verdadero poder y a donde pueden ocurrir los cambios, con gente que no se venda, que quiera su país, que rechace la corrupción y todos estos problemas que estamos viviendo. Handal invitó a la población a votar en estas elecciones, dejar la indiferencia y participar sin temor, pese a que hay quienes lo están promoviendo. En el ámbito internacional, repudio internacional tras el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua. Estados Unidos calificó de pantomima las elecciones celebradas este domingo en este país centroamericano. Antes de los primeros resultados, los simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega salieron a las calles a celebrar el logro de su cuarto mandato consecutivo. Los conteos preliminares del Consejo Supremo Electoral le dan la victoria a Ortega con más del 70%, un resultado señalado de fraude por los sectores de la oposición en el exilio. Como era de esperarse, el fraude construido por Ortega y Murillo fue consolidado el día de ayer, 7 de noviembre. Nosotros como oposición vamos a seguir trabajando por incidir de manera directa. Varios miembros de la comunidad internacional tampoco reconocen las elecciones de este 7 de noviembre en Nicaragua, entre ellos la Unión Europea y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien calificó las votaciones de una pantomima. Mientras el Consejo Supremo Electoral menciona una participación del 65% en estas elecciones, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas estima una abstención nacional del 80%. Muchos nicaragüenses tienen sus propios criterios sobre el proceso electoral. Para serle sincera, el ambiente se siente bien triste. Bueno, seguir trabajando, seguir adelante. ¿Qué más podemos decir? El gobierno tiene más de 150 presos políticos, entre ellos 37 líderes opositores, además de 7 aspirantes a la presidencia que no pudieron participar en estas elecciones. Y ya ves que algunos, la mayoría, ya cumplió los 90 días y solamente le han iniciado juicio a unos cuantos. Todo esto es una irregularidad, una ilegitimidad, una injusticia completa y total. En medio de esta crisis, el Consejo Supremo Electoral dará a conocer el conteo final de los votos en estas elecciones. Y en la ciudad capital, los nicaragüenses acusan de ilegítimo el proceso electoral de este domingo, donde Ortega se alza con el triunfo sin haber tenido contrincantes. Ese es un total fraude electoral de un gobierno ilegítimo. La verdad es que ellos siempre acomodan las cifras a su conveniencia. Hubo un 85-84% de abstención, ellos dicen que votó el 70%, acomodaron a los partidos que ellos querían darle más diputados, menos diputados, puro compromiso político, pero la verdad es que elección no hubo. Realmente una barbarie lo que está sucediendo en Nicaragua. Estamos hablando de elecciones totalmente ilegítimas, donde todos los opositores están presos, todos los opositores, donde no hay libertad de prensa, donde no hay derecho de expresarse, donde no hay derecho de portar una bandera. Esperamos un pronunciamiento fuerte de la comunidad internacional, esperamos que la OEA pase de los comunicados a la acción también, a expulsar a Nicaragua de la OEA, que apliquen la Carta Interamericana. Esperamos que la Unión Europea aplique sanciones dirigidas a los principales líderes del partido sandinista. Son reacciones de nicaragüenses que viven en Honduras, que viajan regularmente a Nicaragua y que por esos temores al viajar recurrentemente a Nicaragua nos pidieron estas limitaciones en el video y no identificarlos. Mientras tanto, en el mundo en TN5, Raquel Lazo nos cuenta que las autoridades estadounidenses suspendieron las restricciones a los viajeros internacionales por la pandemia de la COVID-19. Miren bien, los que estamos vacunados con la Sputnik no podemos ingresar a los Estados Unidos.
Hoy lo ha remarcado bien el gobierno norteamericano. Las vacunas que no estén certificadas por la FDA, las vacunas que no estén certificadas y las personas que tengan aplicadas esas vacunas, como la Sputnik, no pueden ingresar a los Estados Unidos. Mientras tanto, la Iglesia Católica francesa venderá sus activos para indemnizar a víctimas de abuso sexual infantil. Y en Panamá, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli acepta que lo extraditen a Estados Unidos. Y Washington anuncia nuevas sanciones para el régimen de Managua. Y en nuestra que ganó un Emmy por su cobertura de la pandemia en la capital del mundo, Nueva York. La noticia positiva es presentada por Ban Rural. Estamos comprometidos en brindar oportunidades para los hondureños que sueñan en grande. El periodista hondureño Javier Castro, nacido en Tegucigalpa y quien actualmente se desempeña en una cadena televisiva internacional en Estados Unidos, ha puesto al país en alto al ganar un premio Emmy, uno de los más importantes de la industria televisiva, mismo que recibió por el reportaje realizado a inicios de la pandemia, en el que mostraba a más de 15,000 personas haciendo fila para obtener un poco de comida en Nueva York. El reportaje se hizo durante la pandemia, un día histórico en Nueva York porque nunca se había visto tantas personas, miles de personas buscando comida en la capital del mundo, en el país más rico del mundo, en la ciudad más glamorosa para muchos, y encontrar miles de personas buscando comida y desesperada, con hambre y con necesidad, fue impactante. Y yo, lejos de solamente hacer el reportaje, y como usualmente se hace, algunos reporteros llegaban, hacían el reportaje 2, 3, 4, 10 minutos y se iban, yo me quedé ahí por horas. Y nos quedamos junto a mi camarógrafo, Frank Dulzaides, que es una estrella como camarógrafo, ha ganado cerca de 20 premios de todos los niveles que pueda haber. Frank tuvo también la sensibilidad de poder captar esos momentos. Hicimos ese reportaje. En el reportaje, ganador describía de una manera original lo que en ese momento vivían miles de habitantes y comenta una de las experiencias más difíciles que vivió. A mí lo que me hizo quebrantarme ese día y llorar fue un anciano que se me acercó y me dijo que dónde era el final de la fila para ir él a esperar por su porción de comida. Un anciano con bastón, casi sin poder caminar. Y me dijo, ¿dónde es el final de la fila? Cuando yo le dije, señor, son 20 cuadras. Es imposible que usted vaya hasta allá. Y aparte de eso, eran solo 1,000 bolsas de comida para miles de personas. Eso fue lo que realmente me quebrantó, ver la necesidad, pensar que ese anciano iba a regresar para su casa él solo, quizás sin alimento, que no sabíamos si iba a tener que comer esa noche, esa semana, ese mes. Eso me quebrantó a mí. Sin duda alguna, Castro nunca imaginó que su vida estaría dedicada a la televisión y contar historias de manera original en torno a la realidad de las personas. Y es ese amor por el ser humano que lo ha llevado a recibir premios que no busca y que son la respuesta a la labor realizada con la intención de humanizar a quienes lo ven y sobre todo de concientizar a las autoridades para que no se olviden nunca de los necesitados. La noticia positiva fue presentada por Ban Rural. Estamos comprometidos en brindar oportunidades para los hondureños que sueñan en grande. Grupo Lafice se une en oración por el eterno descanso del señor Raúl Efraín Mejía Sequeiros, que de Dios goce. Gerente General Seguros Lafice, Honduras. Acuerdo de duelo. Considerando que el día domingo 7 de noviembre de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa entregó su alma al Divino Redentor, el licenciado Raúl Efraín Mejía Sequeiros, que de Dios goce. Considerando que el licenciado Raúl Efraín Mejía Sequeiros se desempeñó durante 12 años como gerente general de Seguros Lafice, Honduras. Considerando que el lamentable suceso constituye una pérdida irreparable para su familia. Por tanto, Grupo Lafice Honduras acuerda, primero, rogar por el eterno descanso del licenciado Raúl Efraín Mejía Sequeiros. Segundo, expresar nuestras más sinceras condolencias a su esposa, la señora Lourdes Marlen Tábora, sus hijas Marjorie Marlen, Lourdes Marlen, Wendy, Carolina Mejía Tábora y demás familiares. Tercero, unirnos en oración a sus familias en estos momentos de dolor. Cuarto,
decretar 3 días de duelo sin suspensión de labores. Quinto, publicar y hacer entrega del presente acuerdo de duelo a la familia del licenciado Raúl Efraín Mejía Sequeiros, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 8 días del mes de noviembre de 2021. La FICE. Financiera, te presentamos otros elementos que debes considerar para seguir gozando de un buen récord crediticio. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Aprovecha los descuentos y divide tus compras en cuotas 0% interés con las tarjetas de crédito Banpaís. Récord crediticio. Si pagas puntualmente, tu récord crediticio será positivo y podrás optar a créditos en instituciones supervisadas. Si tienes dudas con la información de tu estado de cuenta, visita el banco para que el personal de servicio al cliente pueda ayudarte. Recuerda que si gastas más de lo que puedes pagar, tendrás que pagar intereses y acumularás deudas para el siguiente mes. Firma tu tarjeta de crédito inmediatamente en el reverso. No expongas tu tarjeta de crédito y guárdala siempre en un lugar seguro. En caso de robo o extravío, repórtala inmediatamente. Educación Financiera fue presentada por Banpaís y su programa Divídelo Todo en cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Las lluvias este año no fueron tan generosas como se preveía y las proyecciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería indican que habrá una reducción de la producción por el orden del 40% a nivel general, siendo el maíz uno de los rubros de mayor merma. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El cambio climático continúa perjudicando al país. La falta de lluvia durante la siembra de primera tuvo un impacto negativo en la producción nacional. Se reporta una reducción del 40% en la producción de maíz y falta cuantificar el daño sufrido durante la postrera. Podríamos hablar de un 40%, podríamos decirlo de esa manera, porque sí fue bastante, se afectó bastante. Acuérdense que la parte de los departamentos donde más se llueve, esos departamentos no tuvieron suficiente lluvia en lo que es la parte primera. Según los productores en la zona centro, sur y oriente del país, el invierno en los meses de septiembre y octubre no fue generoso y eso provocará que la reducción en la producción nacional alcance hasta un 45% de pérdidas en relación a los años anteriores y faltaría cuantificar la producción de frijol, que el daño es menor. Según el comportamiento de invierno que hemos tenido, pues nos lleva a un lugar de que se llama preocupación. Y recordemos de que la primera pues dejó un déficit y ya estamos a mediaciones de la postrera y no responde como se debe responder. Pero ya en déficit de maíz, si tenemos un alto porcentaje, que yo creo que vamos a andar entre un 40-45% de déficit a nivel nacional en maíz. La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras explicó que durante el invierno del 2021 se redujo en un 50% la precipitación de agua. Son 1.200 milímetros al año. Es el promedio que llueve más o menos en la zona central. Y el día de hoy se ha reflejado 650 o 600 milímetros en lo que va de todo el año. O sea, hay regiones donde nos ha llovido la mitad de lo que llueve en un año normal. La merma en la producción de maíz traerá consigo problemas en el alimento para los hondureños y también para el ganado, por lo que se tendrá que importar más maíz en el 2022. De acuerdo a los productores, el déficit de maíz al cierre del 2021 podría alcanzar un 45%, por eso señalan que se deben de tomar medidas urgentes y dentro de ellos sugieren incrementar los cultivos en las zonas donde existe riego por goteo. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y una muestra de esta situación, unas 40 comunidades de Olancho se encuentran incomunicadas por los últimos aguaceros y tienen problemas para sacar sus productos, entre ellos granos básicos, carnes y lácteos. Después de las últimas lluvias han quedado más de 40 comunidades incomunicadas en la cabecera departamental de Olancho, donde las personas viajan en cayuco para poder llegar a sus labores diarias. Son más de 40 comunidades incomunicadas
Usted puede ver cómo pasan los muchachos a trabajar en motocicleta. Aquí tenemos empleo. El río está hondo, nos cruzamos por el río en la lancha, arriesgando a nuestros hijos, arriesgando nuestra vida. Tomando en cuenta que estas comunidades son productoras de granos, entre otros, y se ven afectadas ya que no cuentan con un puente para poder trasladar sus productos. Tenemos una zona productiva, aquí producimos leche, producimos carne, producimos maíz, frijoles, pero con esta situación que tenemos, al campesino los costos se le van arriba, entonces estamos viviendo una situación difícil. No hay un puente que nos comunique. El llamado es a las autoridades correspondientes para que puedan construir un puente y facilitar el traslado de los pobladores de estas comunidades. Nosotros siempre hemos estado ahí en lucha continua, pidiéndole al gobierno, a nuestras autoridades municipales, que vengan, que se apersuadan acá a la zona para que vean cuál es la situación. Y es que esta es una situación precaria para estos pobladores de estas comunidades donde no tienen un puente para poder trasladarse de un lugar a otro y solo son promesas por parte de las autoridades. Alex Ordóñez, Telenoticias. En privado y sin acceso a los medios de comunicación, los candidatos presidenciales Narria Fura del Partido Nacional y Xiomara Castro de Celaya del Partido Libre se reunieron hoy para conversar con la nueva representante del BID en Honduras, María José Jarquín, y abordar temas de interés nacional y proyectos que piensan desarrollar de llegar a ser gobierno. Narria Fura lo hizo de forma presencial, mientras Castro de Celaya vía Zoom. También hará lo mismo con Yanni Rosenthal, la ejecutiva del BID, quien la semana anterior se reunió con la Junta Directiva del COEP. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Esta semana el Banco Central de Honduras anunciará la última modificación al programa monetario. Allí oficializarán que el país tendrá un crecimiento económico que oscila entre el 8 y 9%, se mantendrá la inflación en un 4% y el déficit fiscal se reducirá del 5.4% a 4.9%, aunque existen economistas que no creen esto suceda por el gasto público que se está generando. Que haya un menor déficit, ¿verdad? La verdad es que si bien es cierto, ha habido un incremento en los ingresos tributarios, también el gasto se ha repuntado mucho. Hay que recordar que las transferencias que se le han hecho al Consejo Nacional Electoral han sido mayores a lo que estaba programado. De darse ese crecimiento con las justificaciones del caso, lo importante a destacar es que hasta el mes de agosto se está dando un crecimiento en actividades que no generan mucho empleo, como ser intermediación financiera, telecomunicaciones, energía, y están creciendo también algunas como la maquila y el comercio. La reducción de un 0.5% en el déficit fiscal representa unos 3.500 millones de lempiras y el aumento en el crecimiento económico se basa en un aumento considerable en las remesas y el precio del café. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa, porque ahorro en el mejor banco tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Azúcar, Mieles, Alcoholes y Similares de Honduras denunciaron persecución, hostigamiento y violación de derechos laborales en contra de trabajadores de este rubro, lo que consideran es una ofensiva antisindical de una empresa en la zona norte. Los obreros demandan el reintegro de algunos despedidos. A su vez piden que las autoridades competentes intervengan en esta situación. Indicaron que ya han interpuesto a nivel internacional denuncias por violación de la libertad sindical. En un concurrido cabildo abierto que se celebró en el Parque Central de Choloma, este municipio fue declarado libre de sedes, tal como se estableció mediante un acuerdo ciudadano. La convocatoria contó con la asistencia de miles de pobladores y representantes de diferentes sectores de la sociedad que estamparon sus firmas en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico. La actividad se desarrolló sin mayores convenientes y de manera pacífica. Igual ocurrió en el municipio de Villanueva, donde también se realizó otro cabildo abierto para declarar a esta zona del país libre de sedes, sumándose de esta manera a otros municipios del Valle de Sula que han mostrado su negativa contra este tipo de proyectos.
En nuestra sección de tecnología, conozca cómo funciona COVID, un brazo robótico que puede vacunarse o vacunarle sin agujas hipodérmicas y proteger al personal sanitario. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos de otra dimensión con el televisor perfecto para ti. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Ante la pandemia de la COVID-19 y el miedo a vivir otra a futuro, algunos científicos se han dado la tarea de crear robots que ayuden con la vacunación y así evitar el contagio del personal de salud. La compañía canadiense Cobionics ha estado trabajando en Cobi, un brazo robótico autónomo capaz de vacunar a personas con dosis intramusculares sin necesidad de usar agujas. Cuenta con cámaras y sensores para agilizar y automatizar el proceso de vacunación. El paciente llega, se coloca a su lado y seguiría las instrucciones dadas a través de una pantalla. Una cámara lee la identificación de la persona y los sensores le guían para colocarse con el brazo frente a él y limpiarse la zona de la inyección usando unos algodones con alcohol. El pinchazo como tal dura 1 segundo. Además de evitar contagios, la empresa indica que ante las largas jornadas laborales, los médicos terminan cansados, cosa que no ocurriría con un robot, y esperan que este proyecto sea una realidad en 2 años. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos de otra dimensión con el televisor perfecto para ti. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La Secretaría de Salud confirmó este lunes la muerte de un menor de edad procedente de la capital a causa del dengue. Detallaron que hasta la fecha se reportan 6 decesos y más de 12.500 casos, de los cuales 752 son de dengue grave. Son 5 las muertes que han sucedido por dengue aquí en Tegucigalpa y una en San Pedro Sula. Es por ello que llamamos la atención a toda la población hondureña a sumarse a las actividades de control. Y esas actividades de control se llaman eliminación de criaderos. Las autoridades destacaron que las regiones del país que están en alerta por la incidencia de casos de dengue son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, La Paz y Valle. El segundo vacunatón no dio los resultados deseados y ahora las autoridades sanitarias anuncian que trabajarán de la mano con las alcaldías para poder hacer una labor más efectiva. En tanto, los médicos expertos les piden invertir más en estrategias de comunicación efectivas y tejer alianzas con líderes locales. La inmunización contra la COVID-19 para llegar a los que aún no están vacunados o solo tienen una dosis necesita nuevas estrategias. A la luz de la poca respuesta por parte de la ciudadanía que se dio este fin de semana en la capital durante la jornada de vacunación. Abordarán el tema por medio de las municipalidades. A través de las mesas intersectoriales municipales hay uno de los factores que estamos movilizando muy fuerte con ellos y es la vacuna. Si municipalizamos muy rápido este tema de las vacunas y podemos hacer un conglomerado de las comunidades en lo que nosotros hemos hablado de ser nuestro primer anillo de contención, estaríamos vacunando un 12 a un 15% más de lo que estamos vacunando en este momento. Esta experta recomienda a las autoridades realizar un pronto análisis regional, invertir en comunicación y publicidad enfocada en la importancia de la vacunación y crear alianzas con líderes locales. Hacer una coordinación estratégica mejor con los líderes de las comunidades, que son las municipalidades, la gente que está en el sector educativo y otros líderes comunitarios como las iglesias. Entonces, esos son los líderes a los cuales las comunidades van a seguir y van a creer. Entonces, hay que trabajar más de cerca con ellos. En el rubro de los restaurantes y comercios para el caso están enfocados en su propia estrategia de exigir el carné de vacunación después de las 9 de la noche. Comentan que con esta medida esperan seguir reactivando poco a poco la actividad económica. Las personas que están ingresando a los centros de eventos o a los centros donde tenemos algún tipo de actividad nocturna, estas son personas que sí se ha solicitado el carnet de vacunación, que en muchos casos ha sido un poco difícil tratar de ir normando a las personas o atendiendo a que las personas porten ese carnet de vacunación. En algunos otros comercios ha sido un poquito más complicado lograr hacerlo, pero lo más importante sobre todo esto es que esto va permitiendo una reactivación. Pese a que las autoridades explican que es obligatorio para todos los habitantes de la República someterse a la inmunización contra aquellas enfermedades prevenibles por vacunas, en el país más de 2 millones de personas no cuentan con
con una tan sola dosis contra la COVID. Detallan que harán de la inmunización una necesidad y que el carnet de vacunación será un documento de uso cotidiano que servirá a los hondureños para poder estudiar, trabajar, viajar, ingresar a restaurantes y sitios de esparcimiento y realizar transacciones en bancos y comercios. Las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, han divulgado los nuevos datos en relación a la COVID-19. Nuevos casos se registran 314 para un total confirmados de 376.595. Fallecidos son 4 nuevos para un total de 10.313. Mientras tanto, se informa de nuevos recuperados 299 para un total de 116.408. Los primeros acuerdos de nombramiento para el personal de salud se entregaron esta mañana en el norte del país, donde con aplausos altos y la alegría reflejada en sus rostros, varios de los beneficiados recibieron el documento que concreta su permanencia. Los primeros 200 acuerdos fueron entregados por la Secretaria de Salud a los directores de hospitales como el Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez, así como el del Progreso, Lloro, Puerto Cortés y Región Departamental y Metropolitana de Salud, quienes a su vez los otorgaron a su personal. Algunos los recibieron con saltos, otros con aplausos y mucha alegría. La meta es 1.750 al 15 de noviembre tener listos todos estos acuerdos para diferentes trabajadores que tenemos a nivel de todas las regiones del país. Sin embargo, el registro es de más de 10.000 trabajadores de la salud, 5.000 por contratos e igual cifra que se incorporó en el marco de la pandemia. El próximo gobierno ya le hemos dejado su presupuesto listo para que él pueda dar continuidad. Yo creo que es una de las mejores acciones que hemos hecho como Secretaría de Salud. Este dirigente del gremio de enfermeras y enfermeros auxiliares considera que estos nombramientos son un acto de justicia a la labor que muchos han desarrollado por varios años. Aquí lo que se hizo fue seleccionar los grupos 50 y 50. 50% los de antigüedad, que estamos hablando de compañeros que tienen hasta 20 años por contrato. Y también se tomó el otro 50% de los compañeros contratados para la pandemia. La permanencia, según personal de salud involucrado en la pandemia, es una recompensa a su trabajo. Más de año y medio que tenemos de estar en esta lucha y mucho de nuestro recurso ha sido víctima de pérdidas familiares, de enfermedad que han recaído 2 o 3 veces, que hemos ido pues venciendo todas estas dificultades para poder tener estos acuerdos para nuestra personal. Según las autoridades de salud, en el transcurso de esta semana se entregarán más acuerdos hasta completar la meta que se estableció. En momento de los deportes TVC aquí en el Noticiero Líder. En las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Diunsa. Llegó la promoción más esperada. Black Week Diunsa. Los precios más bajos garantizados. Las bajas temperaturas continuarán este martes acompañadas de lluvia dispersas y vientos acelerados del norte y noreste, producto de la permanencia de una cuña de alta presión, según indica el pronóstico del tiempo de Cenaos. La zona norte del país experimentará temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 20. La región occidental máximas de 20 y mínimas de 11. La zona central alcanzará una temperatura máxima de 24 grados y mínimas de 15, mientras el oriente del país máxima de 24 y mínimas de 16. En la zona sur se sentirá una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 35 grados. Oleajes de 2 a 4 pies de altura se esperan en el Caribe hondureño, al igual que en las costas del Golfo de Fonseca. El estado del tiempo fue presentado por Diunsa. Llegó la promoción más esperada. Black Week Diunsa. Los precios más bajos garantizados. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. En menos de un mes, la Policía Nacional se ha visto expuesta a nuevos hechos de crimen organizado, con la captura de algunos de sus miembros por delitos de droga, que ponen nuevamente en entredicho la depuración y la reforma policial. Esto dice Mario Díaz sobre los primeros casos de lavado y corrupción que serían beneficiados con las reformas penales aprobadas en el Congreso. Bueno, en este momento no ha venido ninguna solicitud ante nosotros, pero sí sabemos que ante otras instancias sí ya se han producido las primeras solicitudes y habría que ver qué se está resolviendo en esos tribunales a partir de que ya las reformas penales son vigentes.
a partir de su publicación en el Diario de la Gaceta. El presidenciable independiente Santos Rodríguez Orellana y el diputado Reinaldo Ecónomo se presentarán este martes por separado a su audiencia inicial, en donde un juez determinará si les mantiene las medidas de que gozan o les da sobreseimiento provisional o definitivo. Llegamos al final de las noticias. Le invitamos que continúe con la programación de Canal 5. La repetición de frente a frente, ¿verdad? La repetición de frente a frente. Nos despedimos con las 5 de TN5. A todos, muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones. Detención judicial a 6 efectivos de la policía implicados en narcotráfico en Colón, sumando así un total de 13 policías ligados a la narcoactividad en un mes. Campaña política entra a su fase final y los partidos con mayor opción hacen su demostración de fuerzas, bajo un discurso polarizante e ideologizado, advierten expertos. Consejeros del CNE conocen propuesta de un acuerdo de paz para bajar el tono polarizante de las campañas. Daniel Ortega se impone en un nuevo mandato en unos comicios caracterizados por el abstencionismo y la impugnación social de la comunidad internacional que anuncia nuevas sanciones. Entregan primeros acuerdos de nombramiento con plaza permanente para el personal de salud que ha estado en primera línea.